Gracias por todos los mensajes que nos haces llegar. Nos estaban preguntando si hay posibilidad de que se anule la elección por la baja participación. Lo advertimos desde antes de que se llegara el proceso que no iba a ser así. No importaba si votaba solo una persona en todo el país, no había un límite de participación para considerar válida la elección y por ende se está considerando válida. Es decir, haya participado quien haya participado, se haya quedado fuera, quien se haya quedado, esta elección va, y tan es así que anoche la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, daba un mensaje en el que consideraba esta elección como exitosa. Adriana Ochoa, periodista, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Erika, a tus órdenes. Adriana, ¿tú cómo valoras la elección, lo que vimos el día de ayer? ¿Qué viste en esta elección? Pues lo que se esperaba, ¿no? Si acaso un poquito, a mí me parecía que iba a estar en los rangos de los ejercicios anteriores de revocación de mandato y eso, pero me parece que ni eso alcanzó. En rangos menos del 20%, pero más o menos por el 15%. Y pues según los datos de anoche, no andaría por el 13% del padrón o del listado nominal de electores el que se vio en acción el día de ayer. ¿Se ¿Algo puede esperado? considerar un éxito una elección con este nivel de participación? No. Tan es así que yo creo que esa narrativa de que es maravilloso porque votaron 13 millones de personas, cuando hablas de 13 millones de personas, pues sí, hacia golpes y sin contexto, te suena rápido, pero es como decir que en una elección en China votaron 100 millones de personas, para que te rías, ¿no? Considerando el tamaño Sí, de la claro, de la población que población. tiene. Sí, claro, 13, es el 13% de la población, no es ni el 15%. Entonces eso no es una cuestión de validez porque hay que dejar claro que es la legalidad. Lo legal es que la elección la van a hacer legal, pero la legitimidad esa me parece que no la tiene. Bueno, Y el mensaje es claro, la gente ni se interesó, ni creyó en el ejercicio, entonces no se presentó a votar. Bueno, podríamos verlo así, 87% de abstencionismo. Sí. Bueno. Y Se falta revisar, abstuvieron. Adriana, la cantidad de votos nulos o por Sí. desconocimiento o De por algo que esos yo 13. compartí hace un rato, Adriana. A ver, mucha gente fue a votar por un conocido, por un familiar, por una persona, y el resto de las boletas pues anuladas o mal votadas porque no le entendieron, etcétera. ¿Cuántos de estos 13 millones serán votos nulos? Pues digamos que va a haber seguramente más votos nulos que los que tengan algunos candidatos, ¿no? Es, yo creo que sí. Vamos, esperábamos que salieran a votar las estructuras y eso fue lo que ocurrió, salieron a votar las estructuras. No, la población o ignoró el ejercicio o no creyó en el mismo. Y Claro. pues ahí tienes los resultados, ¿no? Están, lo demás es alegadera y hay que pensar ya en lo que viene, que va a ser un periodo de adaptación, pero ¿de adaptación a qué? Todavía no sabemos. Ahora, hay cuestiones que, aunque el INE resolvió en la práctica, en los hechos, digamos, en lo deseable por parte de los ciudadanos, no suena nada bien, como esta situación de que el conteo de los votos no lo estén haciendo los ciudadanos en las casillas, como comúnmente se hace para darle una cierta credibilidad, una cierta certeza a la población, sino que esto se vaya a hacer a puerta cerrada, que esto se haga sin esa participación y esa validez ciudadana. Es uno de los temas que me parece más ha llamado la atención. Ayer escuchaba en el arranque de la sesión del Instituto Nacional Electoral el mensaje que daba el consejero del INE potosino, Martín Faz, en donde decía las dos principales virtudes de un proceso electoral constitucional que le dan validez, como es el hecho de que la gente cuente los votos
los ciudadanos ahí representados en las casillas. Y el otro factor, el hecho también de que sean los ciudadanos quienes participen a borbotones en las urnas y estén generando pues este nivel de participación ciudadana, estos dos factores que le dan validez no van a ser posibles. Y él decía que en gran parte tenía que ver con el presupuesto que se le había designado a esta elección. Desde un principio hubo la intención de que esto no saliera bien, Adriana. Pues no lo sabemos, pero hicieron todo lo necesario para que saliera mal, o para que saliera con esos resultados tan pobres en cuanto a legitimidad. O sea, tienes una abstención del 87%. O sea, pero es que aunque uno 87 quisiera... millones de mexicanos no fueron a votar. Personalmente, en cuestión que digamos, se puede aplicar en algunos casos, en otros no lo tenemos claro, pero personalmente una de las razones por las que yo no acudí a votar fue porque desde el principio no creí en el ejercicio y no creí en las autoridades electorales, que es lo más grave. Uy. O sea, ves autoridades electorales cansinas, domesticadas, a las que no se les respeta, que les puedes hacer churro su presupuesto. Uh-huh. Entonces, y no se quejan y dejan pasar campañas anticipadas y dejan pasar candidatos impresentables. Sí. O sea, la verdad... Acordeones, y al final sales con que sí, está tan mal diseñado, eso lo hubieran dicho antes, está tan mal diseñado el proceso que pues a lo mejor sí, los acordeones, pero siempre y cuando sean personales, pues lo único que haces, y que tengo entendido que hicieron algunos funcionarios de gobierno, fue pues nomás lo pasamos a mano, lo que nos dieron impreso, sí, claro, y ya nos presentamos con él. La verdad es, las autoridades electorales están muy por debajo, quienes las encabezan son de un nivel patético. Ahora, si el 13% de la participación ciudadana son las bases, las fuerzas, digamos, del partido en el poder, no son bastante pobres y sobre todo, pues no solo en el resultado de la elección judicial, del Poder Judicial, sino también en las elecciones constitucionales en Durango y Veracruz, donde habían presumido que iban a arrasar y bueno, pues los resultados que se están mostrando es que no van en ese sentido. Pues yo creo que lo que podemos enfrentar en el futuro será procesos aún más mediocres que este, porque ya le encontraron la medida. Asfixia financieramente a los organismos electorales, ponles representaciones bastante medianitas ligadas a los partidos que no protestan, que no hacen su tarea de darse cuenta en las cosas que están ocurriendo. Entonces, pues espérate todavía cosas peores. En el futuro ya lo único que les falta es declarar al INE, como lo era antes el Registro Federal de Electores, parte de gobernación. Uh-huh. Y es que ayer las propias autoridades se empeñaron en mostrar que sí podían, a pesar de cómo los apretaron en materia presupuestal. Al CEPAC le faltaba todavía dinero, decían que así podían, pero se notó en las casillas. Bueno, no había ni sillas para poder sentar a los adultos mayores a votar. Los ciudadanos que participaron como funcionarios de casillas, de veras, merecen un reconocimiento por ello, sí. Porque participar y ser autoridad electoral cuando tienes tan poco respaldo desde arriba, es absurdo, ¿no? Y con la mejor intención y con una cultura, por cierto, que este régimen se empeña en hacer desaparecer, que es la participación ciudadana. Uf. Fíjate, nos están escribiendo, gracias Joshua, nos dice totalmente de acuerdo, la autoridad electoral fue una burla, dejaron que el partido en el poder hiciera lo que quisiera para rematar el conteo de votantes, de votos en el INE, sacaron a los observadores para contar a puerta cerrada ellos mismos, es lo que nos están comentando y la gente pues está de acuerdo en que la autoridad electoral pues no hizo valer su autoridad en un ejercicio pues que parecía tan importante como este, ¿no? Porque además, a ver, algo en lo que todos coincidían ayer es un hecho histórico, pues sí, porque era la primera vez que se daba en México, pero ni siquiera por eso hubo como esta batalla de garantizar que las cosas se hicieran bien, porque a ver, Adriana, pues ha quedado establecido ya en la ley que este va a ser
el mecanismo a través del cual se va a integrar al Poder Judicial. Bajo esa premisa, ¿qué tenemos que aprender? Bueno, yo creo que más que aprender, empezar a asumir que tenemos una larga noche antidemocrática en este país y que los partidos no son la solución, ni los que están en el gobierno ni los que son la oposición no han probado serlo hasta ahora. Y pues no queda más que volver a las movilizaciones ciudadanas como en los años 80 o 90. Esa es la vía. La gente que salió a protestar el sábado, que quisieron borrarla casi de la proyección mediática, sí. Me parece que está haciendo lo correcto, que es expresarse. Y expresar esa incredulidad en las autoridades electorales, incredulidad en nuestras autoridades, y denunciando cosas que son una demolición de la democracia. Una demolición de la democracia. Esto me deja tremendamente preocupada porque se vienen elecciones constitucionales. Y a ver, quiero poner varios puntos sobre la mesa. Primero, lo que tú decías, el nivel de participación, cómo podríamos esperarlo. En segundo lugar, pues después de los resultados sobre lo que estamos viendo en Veracruz y Durango, donde la gente ya no le está validando a Morena ni le está dando pues esa preferencia que en algún momento le manifestó, pues ¿qué va a pasar? Porque tampoco vemos a los partidos de oposición despertar. Adrián, ayer también era tristísimo ver a los liderazgos, particularmente de la Acción Nacional, salir a decir, no, miren, sí nos fue bien. Sí estábamos rescatando algo. Híjole, otra vez, conformándose con migajas, ¿no? Pudieron haber tenido ahí un papel mucho más importante. El PRI también dándose de santos porque revivió en Veracruz, porque al menos está ganando algo y conformándose con ello. ¿Qué podemos esperar para los próximos comicios electorales y también con este debilitamiento de las instituciones electorales? Pues mira, yo creo que más mediocridad, más mentiras, más formas sesgadas de leer los resultados electorales, desde Presidencia de la República, empezando por. Pues no sé si habrá algunos liderazgos ciudadanos que puedan emerger y salir. El tema es que hay liderazgos ciudadanos, considerados como tales, muy desgastados, necesitan nuevos y necesitan, creo, los partidos también, necesitamos nuevos liderazgos en partidos políticos, pero absolutamente nuevos, porque lamentablemente en nuestros partidos, generaciones que fueron jóvenes con futuro dentro de los partidos políticos los hicieron pudrir en el árbol. El gran creador de esta elección sí salió a votar. Y ayer. Levantó los brazos triunfalmente. Más allá del mensaje... Con acordeón. Con acordeón, sí, pero más claro, allá del mensaje... a mano. Más allá del mensaje que dio de la elección, yo quiero el mensaje que da a la presidenta o por la presidenta. Él decía que nunca se iba a meter en el gobierno y que él no iba a dar ninguna opinión. Y ayer lo hizo para la presidenta. ¿Y qué le dice? ¿Cómo lo dijo? Está encantado con el trabajo de quien la impulsó. Él la impulsó. A que no se iba a meter, por Dios, están estas agencias que tiene gobierno que le ayudan con la parte mediática y hay unos reportes muy triunfales del momento mediático de López Obrador que rebasa incluso el de la elección misma. O sea, le da un 52% una de estas agencias que tienen contratos con el gobierno para monitorizar cuestiones mediáticas. Es una cosa técnica. Pero digamos, si gastan en eso y le echan loas a esto, pues te puedes imaginar por dónde va el hilito. Ahora, tú hablabas de legitimidad del órgano electoral, pero yo quiero hablar de la legitimidad del Poder Judicial que va a salir de esta elección. ¿Qué legitimidad va a tener ante los ciudadanos después de un ejercicio en donde la gente pues
no le interesó participar. Quienes fueron, ya veremos los resultados que dan en cuanto, ya lo decíamos, anular votos, incluso muchos de ellos de manera consciente, mecanismo de protesta, otros pues porque no conocían, no entendieron el proceso, no les interesaba, solo iban a emitir el voto por un candidato. ¿Qué legitimidad van a tener con este nivel de votación y con este nivel de participación, pero además con lo manchado de esta elección? Pues mira, legitimidad puedes debatir los porcentajes, pero creo que los más bajos de los que se hablan para poder considerar que hay alguna legitimidad es una participación del 30% que no se alcanzó. Ya por lo menos esa es baja, fea e indeseable. Lo ideal es un 50 más 1%, por lo menos. Pero legitimidad desde luego no tiene ninguna, o sea, nomás ve todo el batidero que ha sido desde el origen mismo de cómo se votó esa reforma y de cómo se ideó y por qué. Un columnista por ahí decía que de los que estuvieron promoviendo que no se votara, que se iba a legitimar un berrinche. Y pues sí, es algo muy cercano, lamentablemente. Desde ahí, la forma como se votó, los arreglos que se tuvieron, las restricciones financieras, el desprecio absoluto de lo que dijeran las autoridades electorales. El INE se cansó de decir que en San Luis Potosí se estaba ahorcando al organismo electoral y de todas maneras les importó muy poco, lo dejaron que se las apañara con el presupuesto que le dieron. No hubo ninguna consideración a eso. Entonces de lo que hablas es, y luego este silencio y esta condescendencia con las campañas anticipadas de Lenia Batres, de Yasmín, de Loreta, presentadas como favoritas. Sí. Y luego todo este arreglo de gobernadores, incluidos los de oposición o supuesta oposición, como el de Nuevo León, pagando listas y demás, pues la verdad, legitimidad creo que no tiene. Se puede debatir, pero yo creo que no la tiene. Como ejercicio democrático es muy deficiente. Oye, y luego, pues ya con las preferencias que parecen mostrar, al menos en la Suprema Corte, que hacer trampa le salió bien, que funcionó, porque son quienes van hoy a la cabeza en el conteo. Sí, pues es lo de esperarse. O sea, ¿a qué vas? Muchas de las reflexiones, al menos en mi caso, de quienes no acudimos a votar es ¿a qué vas? Y ya está, pues ahí lo tienes. No tiene ningún sentido. Pero dime una cosa, Adriana, el costo, ¿quién lo va a pagar de una situación como esta, de una realidad como la que estamos viviendo? Pues ¿quién la va a pagar? Porque al final de cuentas quienes van a resultar electos van a llegar ahí, se van a sentar, van a hacer lo que les corresponda o lo que puedan o lo que les alcance a hacer. ¿Quiénes vamos a pagar el costo real de haber llevado al Poder Judicial a esta situación? La población. Eso es. Lo siento por los que prefirieron la opción de dar dinero a gobernar, la han visto más eficiente, pero así es, la va a pagar el país completo, es para todos. Si acaso los que están ligados a esta apropiación del Poder Judicial, apropiación abierta del Poder Judicial, son los que la van a librar, pero desde luego va a ser un Poder Judicial para el partido que esté en el gobierno, en los casos federal y estatales. Uy. Adriana, pues te agradecemos como siempre que nos permitas platicar contigo y analizar este tema, pues que nos ha dado mucho de qué hablar desde que se dejó al descubierto que esto podría suceder en el momento en que empezó a correr y ahora pues con los resultados. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que me parece que apenas el tema está comenzando, porque creo que cuando realmente nos vamos a dar cuenta de los resultados de esta elección será pues justamente cuando entren en funciones y cuando veamos cómo se ahorcan las finanzas para tener que pagar las liquidaciones del personal que se va a ir y los nuevos sueldos de quienes van a llegar,
cuando veamos el retraso en la procuración e impartición de justicia en un proceso que nos han dicho hasta ahora va a ser de adaptación, pero no va a ser muy largo. Ya veremos, pero ahí es cuando empezaremos a ver el resultado de esta elección y el costo de la misma. No son los millones de pesos que nos gastamos en las urnas, sino lo que habremos de vivir de aquí en adelante, y vamos a tener mucho que platicar al respecto, Adriana. Eso sí, ahí se va a ver lo que salió de las urnas. Sí. Eso es. Se va a ver inmediatamente la incompetencia, o sea, cómo es posible que llegue la evidentemente menos calificada de las ministras. Se va a ver la corrupción, porque corrupción es plagiar una tesis. Se va a ver la mano del Estado, la mano del gobierno detrás. Eso es lo que se va a ver. Y eso va a salir muy caro, más a ver si es cierto que bajan el rezago que atribuyen a los jueces y no a las fiscalías. Uy. Pues vamos a tener mucho de qué hablar, Adriana, y como siempre te agradecemos mucho que nos permitas conversar contigo. Muy buenos días. Buen día, Erika, buen día al auditorio, buen día a todos.